Sobre sus pies y vamos a la palabra, porque esto es un poquito extenso. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 al 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Ayuda a su hermano, está a su lado. Yo escucho la Biblia dando vuelta. Yo veo algunos aquí que están en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ayúdelo. ¿Ya lo tienen? Aquí se ve todos los que leen la Biblia, hermano. ¿Ya lo tienen? Y escucho todavía. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 19 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar. Gracias porque tú me permites estar aquí una vez más, predico de tu palabra y medito de tu palabra. Señor, tú me has dado esta palabra y yo te pido que tú tomes el control de mi pensamiento y de mi vida y que yo pueda explicar, que yo pueda dar a entender lo que tú me hiciste entender, Señor, y que todos los que estamos aquí salgamos llenos de tu palabra y de conocimiento en el nombre de Jesús. Me entrego por completo en tus manos. Mi vida, mi pensamiento, mis labios, que esté en tus manos. Amén y amén. Puede sentarse. En esta hermosa noche quiero tocar un tema, amén, a la cual yo no sé por qué, pero Dios ha estado inquietando mi vida hace algunos meses. No he querido hablar, he hablado acerca del Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo, pero Dios me seguía inquietando acerca del Espíritu Santo y yo le decía a Dios, Señor, pero es tan profundo hablar de tu Espíritu. Y yo siento, a veces nosotros como predicadores nos sentimos como que si no tenemos la capacidad de hablar. Y siempre cuando le digo a Dios, Señor, no puedo, Él me dice que si yo te doy la palabra, tú lo entregas. Hubo en unas ocasiones que yo me tardé y le digo al Señor, Señor, voy a prepararlo bien y cuando lo tengo bien lo voy a predicar. Y después veo que otro lo predica. Y yo le digo a Dios, Señor, pero ya lo predicaron. Sí, porque no te apuras. Si no quieres que hables lo que yo te doy, hay otro que lo habla. Bueno, en esta hermosa noche yo quiero predicar más bien una pequeña enseñanza y el tema lo he puesto, la responsabilidad del creyente de no apagar el Espíritu Santo. Es un deber, una responsabilidad de nosotros de no apagar el Espíritu Santo. Pero para poder entender y comprender nuestro deber, nuestra responsabilidad, es muy importante conocer al Espíritu Santo. Y en esta pequeña enseñanza quiero tocar 3 puntos. El primer punto, ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Eso es el primer punto que quiero tocar. Y el segundo punto, las funciones o rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la responsabilidad, el tercero, la responsabilidad del creyente de no apagar el Espíritu Santo. Como propósito de esta enseñanza es entender cuál es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra congregación.
Si yo les pregunto en esta hermosa noche, ¿cuál es la importancia del Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Y por qué el apóstol Pablo da tanto énfasis acerca del Espíritu Santo? Yo no sé si usted ha leído, hermano, las epístolas, pero Pablo siempre habla del Espíritu Santo. Les habló a los efesios, les habló a los romanos, les habló a los tesalonicenses. Pablo siempre estuvo hablando del Espíritu Santo. ¿Y por qué razón? Y eso es el problema que nosotros no entendemos, hermano. Y necesitamos comprender y entender acerca del Espíritu Santo. Ahora, escuchen esto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y se apartaba de los santos, empoderándolos para el servicio, pero no necesariamente permanecer en ellos. Me explico. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en la persona. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo venía en ciertos momentos y tomaba a la persona y usaba a la persona, pero después de usar y hacer lo que el Espíritu Santo tenía que hacer, otra vez lo dejaba y el Espíritu Santo se iba. La Biblia nos enseña, y un ejemplo de Sansón. Dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre él y dice que Sansón se le venía una fuerza y destrozaba a sus enemigos. Pero una vez hecho lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo se iba de nuevo y regresaba a la normalidad como un hombre sencillo, común y corriente. Uno dice, es que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. No, no estaba ahí. El Espíritu Santo es el que daba la capacidad de Sansón. Pero solo venía en ciertas ocasiones, tales como se dice, Jefté y todos aquellos que fueron usados por Dios, como los profetas que fueron inspirados. El Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba la palabra y hablaban, y el Espíritu Santo se iba de nuevo. Pero más adelante vemos el profeta Joel, por medio de Dios, profetiza y habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Que vendría un tiempo, y hablando de el tiempo futuro, que vendría un momento, un día, que el Espíritu Santo vendría y moraría en la persona. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Hablando Joel, mire lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire, si nosotros podemos estudiar y detenernos solo en este versículo, hay muchas cosas que podemos hablar. Porque Joel dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de lo que ha venido hablando. En el capítulo 1 de Joel habla de un juicio inminente que venía sobre el pueblo. Pero en el capítulo 2 y versículo 12, Joel habla al pueblo que buscan la misericordia de Dios. Y desde ahí comienza a hablar. Por eso Joel dice, después de esto, mire, de todo lo que ha venido hablando. Y él dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y miren, y noten esto, hermano. Muchas veces nosotros, como no estudiamos la Biblia, creemos que solo el Espíritu Santo viene a hacer y a dar a hablar en lenguas y ya. Miren lo que habla Joel. Dice, y profetizarán vuestros hijos. ¿Qué harán? Y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Y vuestros jóvenes verán, ¿qué? Visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu sobre todo en aquel día. Mire, Joel profetizó y habló acerca de la llegada del Espíritu Santo, que un día vendría a morar en la persona. Pero vamos en el Nuevo Testamento y vemos a Jesús hablar de nuevo de la promesa del Espíritu Santo.
en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Miren lo que Jesús les dice a sus discípulos. Juan 14, 16 y 17. Escuchen. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ¿quién? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero escuchen esto. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 16, versículo 7. 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo voy, Él os lo enviaré. O sea que convenía que Jesús tenía que regresar en el cielo, en su trono. Porque de esa manera, Él dice, el Espíritu Santo descendería y estaría ¿en dónde? En nosotros. El Espíritu Santo vendría en nosotros. Y vemos el cumplimiento de esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 16 al 18, dice el apóstol Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y explica. Vemos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que llega por primera vez en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo más adelante en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que ellos, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo vino y moró en la vida del creyente y habitó en nosotros. O sea, quiere decir, el apóstol Pablo dice que nosotros somos morada, templo del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros en este tiempo. Por eso tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Es muy importante. ¿Me están entendiendo? Y hay algunos que ni siquiera saben, hermano, que el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Es imposible llegar a la madurez espiritual sin el Espíritu Santo. Es imposible llegar al conocimiento de su palabra sin el Espíritu Santo. Es imposible tener un ministerio efectivo en la vida sin el Espíritu Santo. Es imposible adorar a Dios sin el Espíritu Santo. O sea, quiere decir en pocas palabras, si no tenemos al Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Me explico? ¿Sí ven la importancia del Espíritu Santo? A veces, miren hermano, la iglesia hoy, a veces no nos preocupamos de buscar el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. No el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Llenarnos hasta que llenemos por completo. La llenura es continuo, no solamente una vez, hermano. Pero hoy la iglesia ya no se preocupa en buscar la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy importante para la iglesia. ¿Me estoy explicando? Y esto es el punto número 1 que quiero tocar. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Una persona. ¿Qué más? El Consolador.
Es que necesitamos conocer quién es el que adoramos. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Escuchen esto. La Biblia nos lo enseña como la tercera persona de la Trinidad. ¿Me está entendiendo? Es una persona en la misma deidad, en la misma potencia, en la misma omnipresencia del Padre, del Hijo, es el Espíritu de Dios. El primero en manifestarse en el principio de la creación no fue el Padre ni el Hijo, sino fue el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía ¿en dónde? Sobre la faz de las aguas. Es el primero en manifestarse. El Espíritu Santo siempre ha existido. ¿Me está entendiendo? O sea que tenemos que entender bien, tenemos que tener bien claro que tenemos tres manifestaciones de Dios. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Pero estas tres personas de la Trinidad forman un solo Dios. ¿Me estoy explicando? Y tenemos que entender, hermano, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Estas tres personas de la Trinidad forman un solo Dios. Y es muy difícil entender lo que es la Trinidad de Dios, porque muchos dicen, entonces si son tres personas distintas, entonces ¿cómo forman un solo Dios? Muchos ponemos el ejemplo del huevo, de la naranja, del árbol, etcétera. Y uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo es que funciona esto? Porque si ellos son uno, entonces ¿cómo es que Jesús murió en la cruz? Y la Biblia dice que hubo silencio en el cielo y el Padre guardó silencio. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos que entender, cuando hablamos de la unidad de ellos, no estamos refiriéndonos de una unidad física, ¿me está entendiendo? Sino que hablamos de la unidad de ellos en esencia, en sus atributos, o sea que comparten el mismo atributo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo operan estos tres? Es muy importante entender cómo operan, porque si solo forman un solo Dios, entonces ¿cómo operan? Es muy importante entender. Y miren, les voy a dar un ejemplo cómo operan ellos. Por ejemplo, el Padre hizo un plan, ¿me está entendiendo? El Hijo hizo posible ese plan. Y el Espíritu Santo hace que el plan funcione. O sea que ellos tienen que trabajar unidos, en unidad. Si nosotros quitamos al Hijo, entonces habría un plan, pero no habría quien lo lleve a cabo. ¿Me están entendiendo? Muchos no creemos en el Hijo, pero creemos en el Padre, pero entonces no sería posible la salvación. Muchos creen en el Padre y en el Hijo y no creen en el Espíritu Santo, entonces no sería posible quien lo aplica en nosotros esa salvación. ¿Me está entendiendo? Ellos trabajan en unidad. Y el Espíritu Santo, en pocas palabras para que me entiendan, el Espíritu Santo es Dios. ¿Me está entendiendo? Continúo, antes de continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Están entendiendo? ¿Seguro? Yo los paso aquí, hermano, que vengan a explicar lo que estoy explicando. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros podemos entender, hermano, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. O sea que estamos hablando de Dios. Y ahora escuchen esto. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos evidencia que el Espíritu Santo es Dios. Vamos en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Ahí me dicen si voy tan rápido y que no logran comprender. Yo voy más despacio. ¿Lo tienen? Hechos 5, 3 y 4. Escuchen lo que dice.
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintáis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea que el apóstol Pedro reconoce, amén, aquí que el Espíritu Santo es Dios. Y es evidente que Pedro sabía que el Espíritu Santo es Dios, porque dice en el versículo 4, y ahora miren esto: reteniéndolo no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Entonces hay una gran contradicción aquí, ¿verdad que sí? Porque primero dice que mintió al Espíritu Santo, pero después dice mentiste a Dios. Entonces uno podría decir, entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Está confundido. No, ¿por qué Pedro habla de esto? Está confundido. No está confundido. Es que él sabía que el Espíritu Santo es Dios. En el versículo 3 se refirió a él como el Espíritu Santo, pero en el versículo 4 se refirió como al Padre. ¿Me está entendiendo? Porque Pedro sabía, hermano, de que él estaba hablando de lo mismo, que el Espíritu Santo es Dios. No es otra persona diferente. ¿Me estoy explicando? Siento que no están entendiendo. ¿Están entendiendo? ¿Seguro? Otro ejemplo, en Isaías, en la visión de Isaías que vio, dice que vio a Dios y escuchó la voz de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 8 y 10. Miren lo que dice Isaías con respecto a Dios cuando él vio una visión donde vio un trono, donde el Padre o donde Dios estaba sentado. Y en el versículo 8 dice que él oyó al Señor hablar. ¿Ya lo tienen? Escuchen lo que dice. Isaías 6, 8 y 10. Después oí la voz del Señor. ¿A quién escuchó la voz? Al Señor, que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no me entendáis. Ved por cierto, mas no comprenderáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para el sentido. O sea que en este pasaje dice Isaías que escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del Padre. Pero Pablo nos da una revelación más profunda de esta visión que tuvo Isaías, y nos dice que la voz que el profeta escuchó era la voz del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 28, versículo 26 al 27. Vamos rapidito ahí. Hechos 28, 26 y 27. Escuchen lo que dice. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló, ¿quién habló? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea que en el versículo 25 dice Pablo que el profeta Isaías escuchó la voz de ¿quién? El Espíritu Santo. Pero Isaías dice que escuchó la voz de ¿quién? De Dios. Si ven que parece que hay una contradicción en ellos, pero no hay una contradicción porque están hablando de lo mismo. ¿Me está entendiendo? O sea que podemos ver que el Espíritu Santo es Dios mismo, hermano. No podemos decir de que es diferente porque es Dios mismo. Cuando habla el Espíritu Santo, está hablando Dios.
Cuando sentimos al Espíritu Santo, ¿a quién sentimos? Cuando se mueve el Espíritu Santo, ¿a quién se mueve? Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. No es distinto, no es otra persona, no es otra cosa. Es Dios mismo que nos habla. Y tenemos que entender esto. Porque aquí está el problema, es que no entendemos quién es el Espíritu Santo. Por eso nosotros pensamos y a veces hablamos mal del Espíritu Santo, sin conocer, sin saber que estamos hablando en contra de Dios. ¿Me está entendiendo? Antes de entrar en el otro punto, ¿todos están entendiendo? No hay una pregunta hasta aquí. No tengan miedo, hermano. Ay, ¿qué dirán de mí? Dirán que yo no entiendo. No importa. Quiero que usted entienda lo que estoy explicando. Si no, vuelvo a explicarlo, no se preocupe. Yo voy a predicar 3 veces. No hay problema. ¿Está entendiendo? Ok. Segundo punto. Las funciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Ahora, ya que conocimos un poquito del Espíritu Santo, que es Dios mismo, ahora hablamos de las funciones del Espíritu Santo o el rol del Espíritu Santo que está haciendo en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, si Dios envió a su Espíritu Santo es por algo en nuestra vida. Y muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida o qué es lo que necesita el Espíritu Santo hacer en nuestra vida. Por eso necesitamos entender, hermano, la función del Espíritu Santo en nuestra vida para poder dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y la primera función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado. Así de que los que predicamos, les tengo una noticia, que usted no es el que hace, oh, soy tremendo predicador, tremendo maestro. Usted no hace nada. Oh, con mi predicación se salvó a esa persona. Usted no hizo nada, fue la palabra a través del Espíritu Santo que convenció a la persona. Es que a veces nos sentimos tan orgullosos, hermano, cuando vemos una alma venir a los pies de Cristo. Oh, qué bueno prediqué. No, ¿qué va? Fue el Espíritu Santo que convenció a esa persona. Juan capítulo 16, versículo 8. Miren lo que dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Juan 16, 8. ¿Ya lo tiene? Escuchen lo que dice. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra en el griego, a ver si lo puedo pronunciar. Me cuesta pronunciar esa palabra en el griego. La palabra convencer quiere decir elego. A ver si lo pronuncio bien. Elego. Que significa convencer o redarguir, o en otras palabras, demostrar la culpabilidad de la persona. Por eso dice, cuando venga, convencerá, o quiere decir, o redarguir, o demostrar su culpabilidad. O sea que el Espíritu Santo, cuando se predica, el Espíritu Santo redarguye. ¿Me está entendiendo? Corrige, exhorta. No, es que el Espíritu Santo no exhorta. ¿Cómo que no? Yo he visto tantos que hablan con una ignorancia acerca del Espíritu Santo. No, hermano, es que Dios es un Dios de orden. Y no, Él no hace así, no interrumpe. ¿Cómo no cuando la iglesia está mal, hermano? Ni siquiera hay orden en la iglesia. ¿Y cómo va usted a creer que el Espíritu Santo no va a hablar? Hermano, que poco conoce del Espíritu Santo. Porque Él redarguye, corrige y habla. Por eso dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio.
Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y dónde fue juzgado? Saber, hermano. Fue cuando Cristo murió en la cruz. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado. Y eso es justamente lo que hizo el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Muchos nos centramos en lo que hizo el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué avivamiento hubo en el día del Pentecostés! Hubo lenguas. ¡Wow! ¡Qué sorprendente avivamiento! Déjeme decirte que lo más sorprendente que pasó en el día del Pentecostés no fue el que hablaron en otras lenguas, sino fue aquellos que se salvaron en ese día. Muchos nos centramos en eso. Wow, wow, hizo los 120, hablaron en otras lenguas. Qué glorioso ese día. Queremos lo mismo. Que va, hermano. Y queremos repetir lo que sucedió en el día del Pentecostés. Pero lo más sorprendente que hizo el Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue que 3,000 almas aceptaran ¿a quién? A Cristo. Eso es lo sorprendente. No fueron los apóstoles, no fueron los 120, sino fue el Espíritu Santo que convenció, redarguyó, los hizo sentir culpables y ellos se arrepintieron. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, dice que les entregó lenguas humanas, y comenzaron a hablar en lenguas de aquellos que estaban ahí. Y lo que ellos hablaban, dice que hablaban cosas acerca de Jesucristo. O sea que ellos predicaron. Y todos los que estaban ahí escucharon: ¿qué no son estos? ¿Por qué hablan en nuestro idioma? ¿Y qué cosas están hablando? Y comenzaron a estar ahí a escuchar. Y escucharon el mensaje que ellos traían. Y cuando Pedro se levanta y les dice: hermanos, estos no están borrachos, sino que comienza a explicar. Y después al final esa gente fueron convencidos, redarguidos, porque dice en el versículo 30 del capítulo 2 de Hechos, dice, versículo 36, dice: sepa pues ciertamente todas las casas de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 37 dice: al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos se sintieron, hermanos, culpables, sintieron la culpabilidad de su pecado, se sintieron que no valían nada, ellos dijeron: entonces ¿qué haremos? Y ahí Pedro comienza a decirle: arrepentíos y convertíos de todo vuestro corazón y bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Eso es lo sorprendente que hizo el Espíritu Santo en ese día: convencer 3,000 almas. ¿Cuánto nosotros ganamos con nuestra predicación, hermano? Pregunto a los que predican en la radio: ¿cuántas almas se gana al día? Salimos a evangelizar, ni siquiera una alma podemos ganar. Qué triste. ¿Sabe por qué no podemos y no vemos? Porque no le pedimos al Espíritu Santo. Creemos que con nuestras palabras podemos cambiar y convencer a la persona. No, Él es el que tiene que hacer las cosas. Por eso cada vez que predique, usted dice: Señor, voy a predicar, pero quiero que tú redarguyes. Quiero que tú cambies. Quiero que tú toques. Quiero que tú, Señor, toques las vidas y cambies las vidas. Porque Él es el que hace.
¿Me están entendiendo? Él viene, o sea que uno de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, corregir, redarguir a las vidas. Y muchas veces nos va a redarguir a nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha redarguido y no has querido entender? ¿Cuántas veces te ha hablado cada vez que se predica y te dice, hijo, te estoy hablando y quiero que cambies, y no lo has hecho? Porque Él redarguye, Él corrige. Incluso el Espíritu Santo a veces toma el tiempo y a veces dice, mi pueblo está mal. ¿Y cuántas veces no lo hemos escuchado? Segunda función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. ¿Ya lo tienen? Escuchen. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Santificación en el término griego o en el término original de la Biblia se refiere a algo que ha sido separado y consagrado para Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos separa, o más bien dicho, nos consagra para Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo va a haber un cambio en nuestra vida, un cambio radical. Y el Espíritu Santo comenzará a trabajar en nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, si no estoy mal, o 17, donde dice el apóstol Pablo que nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio, y por haber escuchado y recibido el mensaje del Evangelio dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea que en el momento que tú aceptas a Cristo, en ese momento tú recibes ese sello. En ese momento tú fuiste sellado. Y desde ahí eres hijo de Dios. Como hijo de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y a cambiarte. Por eso es que cada vez que tú haces el pecado, una vez que ya tienes el conocimiento, comienzas a temblar. ¿Me está entendiendo? Y dices, ¿lo haré? No lo voy a hacer. Y comienzas una inquietud. Y hay algunos que, no importa. Y no quieren escuchar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos separa, nos santifica, nos cambia nuestra vida. Por eso dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6. Aquí va a aprender a usar la Biblia. ¿Lo tienen? Y esto erais alguno de vosotros, hablando de la vida que llevábamos antes. Esto era alguno de vosotros. Si leen el contexto, el apóstol Pablo está hablando de nuestra vida antigua. Dice, y esto era uno de vosotros. Pero fuisteis lavado, pero fuisteis santificado, pero fuisteis justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro. Eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo. Fuimos lavados, fuimos santificados y justificados. Tres cosas importantes. Lavado. Mire, dice aquí, fuisteis, ¿a dónde estaba? Fuisteis lavado y fuisteis santificado. Mire, una vez que fuimos lavados, cambiados, dice que fuimos separados para Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Eso es una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora yo pregunto, ¿el Espíritu Santo lo ha separado para Dios? ¿Ha hecho Dios el cambio en su vida? ¿Sí o no? Jóvenes,
¿Hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida o no? ¿Si ven la importancia de hablar esto? Yo tengo algunos temas ahí de los jóvenes y le digo a Dios, Señor, quiero llevar este tema. Y me dice no. Porque es más importante conocer el Espíritu Santo. Pero tiene que entender que el Espíritu Santo nos lavó, nos santifica y nos justifica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escuche lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean. Uno de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida es que dice nos santifica y dice que dice aquí, ¿a dónde está? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo hace eso en nuestra vida, que nos separa para Dios, hermanos. Por eso nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Qué poco conocemos nosotros del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, no quiero. Pero es que el Espíritu Santo tiene un rol en nosotros, hermano. Y ese rol es santificarnos. Otro punto, otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Escuchen esto. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto para que entiendan. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Porque Él es nuestra guía. Podremos decir también, Él es nuestro maestro. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús dice en Juan 16, 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas de decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, quiere decir que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, no les dijo todo lo que ahora nosotros entendemos. ¿Me están entendiendo? Les dijo, hay muchas cosas que yo quiero enseñarles, pero Dios sabe que la capacidad humana no podemos guardar muchas cosas. ¿Verdad que sí? Con lo que estoy hablando ahora, algunos ya se los olvidó lo que es mi introducción. Eso es la capacidad humana. Y les dijo a sus discípulos que ellos no podían comprender todo lo que Él quería hablarles. Pero versículo 13 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? ¿Y a dónde oye el Espíritu Santo? ¿A dónde oye el Espíritu Santo? Las palabras. Allá de Dios. Y Él todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que cuando Jesús fue descendido, llevado al cielo, el Espíritu Santo comienza a venir en la vida de los apóstoles y de los discípulos. Y allí comenzaron los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. ¿Me está entendiendo? Porque allí el Espíritu Santo comenzó
a enseñarles y a guiarles y a inspirarles a escribir la palabra de Dios. Ahí fue en donde ellos escribieron. Ahora escuchen eso. El Espíritu Santo revela a nuestra mente todo el consejo de Dios en relación con la adoración, la doctrina y la vida cristiana. Él es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Sin tal guía estaríamos expuestos a caer en el error. Si no tenemos al Espíritu Santo, hermano, estaremos en un error al interpretar la palabra de Dios. Por eso que hay muchos que interpretan la palabra de Dios sin el Espíritu Santo y no pueden comprender. ¿Me están entendiendo? Hay maestros, abogados, jueces que leen la Biblia, pero no logran entender. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no lo revela. Pero a la persona más sencilla y le dice a Dios: Señor, quiero que tú abres mi entendimiento, mi conocimiento de tu palabra, quiero que tú me hagas entender. Y cuando uno lee la Biblia y comienza a entender lo que Dios quiere para nosotros. Es que, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, a veces nosotros decimos: es que yo no puedo leer bien, no lo entiendo. Si no lo entiendes, porque no le pides al Espíritu Santo. Yo también no lo entendía antes. Yo no tengo un estudio. Yo le decía al Señor: yo creo que no voy a entender tu palabra, Señor, es para el inteligente. Pero yo comencé a decirle: Señor, dame conocimiento, dame ciencia para entender tu palabra. Por eso es que siempre digo, hermano, y yo les digo a mis alumnos en el instituto, que la palabra y la oración tiene que ir de la mano. Hay muchos que estudian pero no oran y ni ayunan. Hay predicadores, hermano, que quieren predicar y no ayunan ni oran. ¿Cómo van a tener el entendimiento? Agarro su Biblia y comienza a estudiar sin pedirle al maestro que abra su entendimiento. Por eso, antes de leer su Biblia, arrodíllese: Señor, voy a leer tu palabra, abre mi entendimiento, quiero entender, quiero saber. Y estudie, indaga, métese a la palabra, lee libros. El problema es que no leemos ni estudiamos. Y hay otros que quieren estudiar. Yo voy a leer mi Biblia sin orar. Hermano, viene el ayuno, no puedo. Hermano, ora, tampoco. ¿Cómo vamos a poder interpretar la Biblia? Ay, hermano, pero cuando hay una oración y la palabra, hay una buena interpretación de la Biblia y podemos guiar al pueblo. Porque necesitamos del Espíritu Santo. Maestros, predicadores, líderes tienen que tener el conocimiento de la palabra a través del Espíritu Santo. Si no tiene el conocimiento, ¿cómo va a guiar al pueblo de Dios? Si no ora, si no ayuna, ¿cómo va a tener el Espíritu Santo? Qué bajo hemos caído como iglesia, como predicadores, que no queremos buscar al Espíritu Santo. Por eso hay malas interpretaciones de la Biblia y no podemos entender, porque el Espíritu Santo no nos guía. Qué bajo hemos caído como maestros y predicadores. Qué terribles condiciones. Si vamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que ellos ayunaban y oraban. Una vez en Antioquía estaban orando, la iglesia, y Pablo y Bernabé estaban ahí orando, ayunando. Y dice que el Espíritu Santo habló por medio de un profeta que profetizaba. Y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Comenzó a guiarlos. ¿Cómo nos vamos a guiar nosotros si no estudiamos, ni mucho menos oramos?
Es que, hermano, el interpretar la Biblia no es con nuestra propia fuerza. Por eso dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y allí vemos el Espíritu Santo cuando tomó el apóstol Juan y le dio el libro de Apocalipsis. Fue el Espíritu Santo que reveló. Si ven la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ay, hermano. No hay revelación sin el Espíritu Santo. No podemos comprender, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:10. Escuchen lo que dice. Pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. No hay revelación sin el Espíritu Santo. La Biblia es como cualquier libro sin el Espíritu Santo. Por eso que hay muchos que predican y solo predican por sus propias versas y dicen tantas cosas, barbaridades. Ni siquiera explican la Biblia. En estos tiempos Dios me ha cambiado la manera de predicar. Anteriormente yo predicaba una predicación, pero me ha inquietado tanto que tenía que cambiar la manera de predicar y tenía que enseñar. Porque una prédica enseñando o una predicación expositiva es más efectiva y más entendible. Pero no lo hago yo, porque no hay revelación sin el Espíritu Santo. Yo a veces me sorprendo de lo que el Espíritu Santo me da y le digo: Señor, pero yo no había entendido esto, pero ¿por qué? Porque Él nos revela su palabra cuando nosotros tenemos el deseo. Por eso, jóvenes, ustedes tienen que llenarse del Espíritu Santo y pedirle que abra su entendimiento. Los que están en el instituto, antes de ir al instituto, pídele al Espíritu Santo que abra su entendimiento para que entienda y que haga su tarea. Es que no hay revelación sin el Espíritu Santo. Por eso necesitamos buscar del Espíritu Santo. Otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Glorifica a Dios. Dice Jesús en Juan 16, 14 y 15, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que todo lo que el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros es una manera de glorificar, de honrar a Jesús, porque Él nos recuerda sus enseñanzas, su palabra. Y solo podemos nosotros honrar a Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener al Espíritu Santo cuando adoramos. Porque hay muchos que quieren adorar sin el Espíritu Santo y no sabes, hermano, qué es lo que agrada a Dios. A menos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y voy a traer una enseñanza de la adoración. Ya el Espíritu Santo me había inquietado de eso también. Pero necesitamos entender que solo a través del Espíritu Santo podemos glorificar y honrar a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Y voy a seguir dentro de 8 días. Dentro de 15 días, perdón. Ya quiero seguir.
dentro de 15 días. Pero en todo esto, hermano, lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestra vida. Es muy necesario el Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido hablar de tu palabra. Gracias porque tú nos haces entender tu palabra. No sé cómo nos encontramos delante de ti, pero necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que nos redarguye. Necesitamos que nos corrija. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Hoy estamos atravesando en un tiempo donde los falsos maestros están entrando. Y el único que puede revelarnos tu palabra es tu Espíritu. Como quisiéramos, Señor, que todos los que están aquí, tú los llenaras de conocimiento y de ciencia y de sabiduría, para que entendamos tu palabra,